Pablo-PD1WH o WH, como ustedes prefieran, depende de qué lado del Atlántico estén. ¿Cómo puede un partido de izquierda como Podemos defender la Rusia de Putin o la Venezuela de Maduro? ¿Qué ganan con ellos? Saludos a Lilis Verstringe, porque no sé por qué saludas a Lilis Verstringe, vaya tú, ¿no? Yo te apuesto que ella acaba en Vox. Pero lo he explicado, lo voy a explicar otra vez, lo voy a explicar tantas veces como sea necesario. Miren, la izquierda no es un bloque ideológico ni de pensamiento monolítico. Nos une la idea de que queremos una vida mejor para los más desprotegidos, queremos justicia, queremos igualdad, queremos solidaridad, queremos una vida digna. Hasta ahí yo coincido con Podemos y coincido hasta con comunistas bastante más bobos. Pero luego tenemos visiones radicalmente distintas, como la derecha las tiene. No es lo mismo la derecha de Macron que la derecha de Adolf Hitler. ¿Estarán de acuerdo? O la derecha de Bolsonaro, de Trump, con la derecha de Angela Merkel. Entonces, o de Abe, ¿no? De Shinzo Abe, que estoy pensando en Japón. Entonces, para Podemos, para la visión del mundo que tiene Podemos, y que tiene en concreto Pablo Iglesias, porque en Podemos no se piensa. En Podemos piensa Pablo Iglesias y los demás dicen sí. Los que le han dicho no a Pablo Iglesias pues ya no están en Podemos, lo sabe usted bien, ¿no? Entonces, lo que piensa Pablo es que lo más malo del mundo no es la tiranía, no es la tortura, el hambre, la indignidad de los pueblos, los crímenes de guerra, las agresiones imperialistas, el secuestro de niños para rusificarlos, los ataques cotidianos de misiles y drones contra edificios habitacionales por toda Ucrania. No, eso no importa, eso es triste, pero va contra Estados Unidos. Estados Unidos es lo más malo. El precio para ir en contra de Estados Unidos es cualquiera. Están dispuestos a pagar cualquier precio para ser anti-yanquis. Esto incluye la situación que vive Venezuela, la situación que vive Cuba, la situación que vive Nicaragua, la situación que vive Rusia, ¿no? Incluso la situación que vive China y la situación que vive Irán. No olvidemos que Pablo Iglesias fue muy cercano a los ayatolás iraníes y trabajó para ellos y le cobró con ellos. ¿Por qué? Porque él va contra Estados Unidos, Irán iba contra Estados Unidos. Y entonces, bueno, si Irán colgaba homosexuales de grúas o apedreaba mujeres enterradas hasta aquí y las mataban tirándoles piedras, es triste, ¿no? Pero mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para el gobierno, para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta. No me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir, no, pues entonces no trabajamos en esta cadena? No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo. Él decía que hay que cabalgar contradicciones. Yo, desafortunadamente, o afortunadamente, porque no tengo poder ni fuerza política, yo no tengo que cabalgar contradicciones. Yo estoy en contra de todas las tiranías, estoy en contra de todos los que torturan, estoy en contra de todos los que hacen menos a las mujeres, estoy en contra de todos los que asesinan, estoy en contra de todos los que le hacen daño a su pueblo. Pero lo que mueve a Podemos ante todo es lo de Estados Unidos y a la OTAN por consecuencia. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque la OTAN es una organización
que defiende la democracia liberal. Los socialdemócratas pensamos que podemos usar la democracia liberal para mejorar la vida de la gente. Ellos no. Ellos creen que la democracia liberal debe ser derrotada para que se pueda instalar la dictadura del proletariado, que, como ha dicho Pablo Iglesias, pues es la mejor forma de democracia. Entonces, la OTAN era odiada porque se oponía a la Unión Soviética, y la Unión Soviética era el paraíso de los trabajadores. Esto lo creía mucha gente que nunca puso un pie en la Unión Soviética y que cuando le contaban lo que realmente pasaba en la Unión Soviética se negaba a creerlo, o lo que pasaba en Cuba. Entonces, esa es la motivación fundamental. Si vamos en contra de Occidente, si vamos en contra del capitalismo, si vamos en contra de Estados Unidos, estamos construyendo un futuro venturoso. ¿En qué te basas? En tus creencias religiosas, religioso-políticas, porque son creencias religiosas que no tienen ninguna base en la realidad, ni en los hechos, ni en los datos. La puesta en práctica de las ideas de Pablo Iglesias ha sido desastrosa en todos los países donde se ha aprobado, ¿no? Y es por eso que los socialdemócratas veíamos muy mal a la Unión Soviética. Pero es eso, es fundamentalmente esto. Muere Estados Unidos al precio que sea. Al precio que sea. Puedes sembrar de cadáveres, de niños hambrientos, de ciudadanos torturados, de gente perseguida, de cárceles rebosantes, todo un país de millones y millones de personas, pero si va contra Estados Unidos vale la pena. Sobre todo esto es muy cómodo cuando tú no pagas, ¿no? Porque cuando te rompen a ti la cabeza es cuando ¡ay! Lloran muchísimo, ¡ay! Me reprimieron. Ve a Rusia, habla, vas a ver lo que es represión, papá. Esa es la realidad triste de una parte de la izquierda que tiene una visión, un ángulo de visión pues, más estrechísimo, ¿no? Son como los monjes cartujos de la iglesia, ¿no? Entonces, aunque tengan ideales muy admirables, sus procedimientos son despreciables.